Investigar, redactar, editar durante horas, contar una historia, decir la verdad, el esfuerzo, la pasión y la historia detrás de cada comunicador. Los primeros días en la carrera de Ciencia de la Comunicación es algo que casi es muy difícil de olvidar. Lo miraba y uno se preguntaba cómo será la magia de hacer esto, o cómo es el proceso creativo. Había expectativa, incertidumbre y muchos sueños por cumplir. Y así inició el camino de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Yo la última vez que recuerdo de la escuela fue cuando la veía de allá del pabellón de educación. La veía todavía como terreno baldío y unas cuantas estacas puestas por ahí. Yo decía, ¿cómo va a ser esto una futura facultad de Ciencias de la Comunicación si falta todo? La universidad necesitaba proyectarse a la comunidad, proyectarse a la iglesia. No había recursos, pero sí una gran disposición. Profesores y autoridades compartían la convicción de que se necesitaba formar comunicadores íntegros, comprometidos con Dios y la sociedad. Ese contexto fue el punto de partida para un cambio mayor. 12 de octubre del año 2001, la Asamblea Universitaria aprobó la creación de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. La primera promoción inició sus clases con aproximadamente 24 estudiantes. Ellos, junto a sus docentes, marcaron el inicio de la escuela. Al ser pioneros, cargaban con miradas, expectativas y dudas. Bueno, para ser sincera, había mucha incertidumbre. Yo llegué por casualidad a la universidad, incluso en contra de mi voluntad. Sin embargo, pasaron los años. Lógicamente me enamoré de la universidad. Siempre me llamaba la atención el tema de locución, el tema de cómo se hacía una producción audiovisual o video, los spots televisivos, ¿no? Entonces uno lo miraba y uno se preguntaba cómo será la magia de hacer esto, o cómo es el proceso creativo. Entonces, por esa razón me incliné a estudiar la carrera de comunicaciones. Pero tal vez todavía no comprendía que estábamos iniciando la carrera de Ciencia de la Comunicación, que éramos la primera promoción. Teníamos algunas personas que decían la escuela, que es considerada un conejillo de indias. ¿Por qué? Porque éramos como los ratoncitos de un experimento, porque la carrera lógicamente era nueva. Los primeros días en la escuela para mí fue un poquito difícil podría ser, pero sí una emoción muy grande, porque estaba en lo que más me gustaba. Era la carrera en cuanto a las cámaras de video, las grabaciones. Yo estaba tan emocionada, tan ilusionada con lo que estaba aprendiendo de las comunicaciones, que empecé a aprender tantas cosas, no solamente de la teoría, sino de la práctica, porque ya había un laboratorio de comunicaciones aquí en la universidad. Entonces me encantaba estar aquí, siempre era prácticamente mi segundo hogar. Con el paso del tiempo, se comenzaron a formar lazos. Todos se conocían y de algún modo siempre estaban pendientes unos de otros. Nadie se quedaba atrás. Todos avanzaban hacia una misma dirección. Todos como familia compartíamos lo que conocíamos o lo que sabíamos tanto en la parte técnica como en la parte cognitiva, ¿de acuerdo? Y entre todos conjugamos un estrecho vínculo de amistad, de trabajo y de conocimientos para poder avanzar. Pero un factor que jamás voy a olvidar y realmente ha sido parte fundamental de mi formación han sido la calidad de docentes que teníamos en ese entonces. Me acuerdo del profesor Hernán Arauco, que él nos enseñaba primero de manera teórica qué son los planos
y cómo deberíamos trabajarlos en la cámara de salida. Si bien es cierto, en aquel entonces en algunas áreas sí se necesitaba más equipos, el profesor Hernán Araujo nos enseñaba con nuestros dedos, ¿no?, cómo se hacían los planos. También estaba la profesora Maribel Díaz, ¿no?, a quien la recuerdo con mucho cariño porque ella también fue parte de este proceso, fue también la directora de escuela y fue una de las que más se preocupó para que nuestra escuela de comunicaciones se vea más implementada con nuevos equipos, ¿no? Recuerdo que cuando estaba trabajando ya en el laboratorio de comunicaciones, nos llegaron nuevos equipos, ¿no? Y fue ella, ¿no?, que nos entregó con una fotografía, incluso los chalecos también para identificarnos como tal, ¿no?, como área de comunicaciones y LACCOM en aquel entonces, ¿no? Ella fue una de las profesoras que fue muy exigente para nosotros. Sin embargo, esa exigencia a nosotros nos ayudó a desenvolvernos y a formar nuestro carácter en cuanto al tema de las comunicaciones. Recuerdo también con mucho cariño al profesor José Mariño. Él fue periodista de aquel entonces de Panamericana Televisión, un periodista muy conocido en aquel entonces, ¿no? Nosotros, no sé, muchos lo recordarán, algunos no, pero cada vez cuando José Mariño entraba por la puerta, acá todo el mundo lo conocía, ¿no? Viene José Mariño, y se emocionaban, ¿no? Y nosotros como Escuela de Comunicaciones pues sacábamos pecho, ¿no?, porque teníamos a un profesor de nombre, ¿no?, conocido en los medios televisivos, ¿no?, en los canales de televisión, ¿no? Y cada vez cuando venía la gente se le acercaba, pero nosotros éramos los privilegiados de estar con él y tomando las fotografías y aprender mucho de él, el conocimiento acerca de la parte de periodismo, ¿no? Porque también nos enseñó también lo que era también la parte de televisión, por la experiencia que él también tenía en la formación de los canales. Se guarda mucho cariño, ¿no?, a aquellos profesores que influenciaron mucho en nuestra formación y también, digamos, perfilarnos al área o a la técnica que nosotros queríamos como aquel entonces como alumnos en plena formación profesional. Pero lo curioso es que cuando empezamos a hacer nuestras prácticas y cada alumno se comprara su cámara mecánica, lo teníamos que revelar en un estudio de fotografía que fue instalado o improvisado en uno de los baños del segundo piso de la biblioteca. Imagínense, ingresábamos todos al baño, se cerraba la puerta y ya el lugar no tenía el foquito, estaba a oscuras totalmente y empezamos, ¿no?, a conocer, porque obviamente ustedes de repente ya no lo conocen tanto ahora, quizás como historia, como es el revelado de la fotografía de manera tradicional, como antiguamente se hacía. Antiguamente me suena viejo, ¿no? Pero como antes se hacía de una manera no convencional lo que hoy ustedes tienen, ¿no? Entonces todo el lugar estaba a oscuras. Se prendía una luz roja tenue y poco a poco se aclaraba y todos veíamos atentos de cómo era este proceso de revelado análogo, físico. Fueron momentos desafiantes porque pioneros ser en cualquier obra, cualquier hecho histórico, necesita el apoyo. Recuerdo aquellas épocas, pues como estudiantes, nosotros de la escuela de laboratorio recién se estaba implementando. No tuvimos muchos equipos. Se necesitaba un espacio adecuado donde trabajar con los equipos y dar vida a los proyectos prácticos de la carrera. Entonces no teníamos equipos y los chicos con justicia decían, se paga, no es gratuito, entonces queremos tener. Se diseñó un proyecto con el equipo humano que estuvo en ese entonces conmigo. Idea inicial fue dotar a la escuela de un centro de producción. En el año 2003 se inauguró el nuevo centro de producción, tras numerosas conversaciones con la administración, el equipo docente y los estudiantes. Tuvimos finalmente el apoyo y el respaldo para comenzar a implementar, y eso significó que por fin la escuela no tenía un lugar donde guardar sus equipos, no una pequeña isla de edición, sino que nos dieron el segundo piso de la biblioteca, que hasta ahora recuerdo, el segundo piso, y nos permitieron dotar también de las primeras oficinas administrativas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Con su liderazgo técnico y espiritual, el pastor Alfredo Padilla fue el primer jefe de laboratorio.
abriendo el camino del área práctica de la carrera. Dormíamos, trasnochábamos, estábamos cansados al día siguiente, pero había un gozo en el corazón. El comunicador exige a su cuerpo, a su mente para producir, y producción es sacrificio. Esos muchachos, esa primera promoción que yo conozco, son muchachos que lo dieron todo. Hay chicos que han quedado marcados en mi cabeza, en mi corazón, los llevo siempre, y hoy cuando los veo en diferentes medios de comunicación, dentro de los medios de iglesia y también externos, siempre veo que están haciendo lo que se hizo al inicio. Me acuerdo que se trabajaban cuando había eventos en la universidad como los campamentos. Entonces nosotros, todo el equipo del laboratorio, llevábamos nuestros pedestales, nuestras cámaras e íbamos a grabar. La escuela es claro ejemplo de cómo inició y cómo hoy se ha convertido en un lugar no solo de aprendizaje, sino en un lugar donde transformamos vidas para construir futuros, que estos futuros sean eternos, donde no solo aprendamos para el momento, ¿no? Porque aprender para el momento puede ser muy efímero, puede ser muy fácil, pero aprender para toda la vida implica otros aspectos que solo la escuela, considero, nos da, y a mí particularmente me ha dado. Nosotros lo que teníamos en las manos era la formación de comunicadores totalmente distintos para una sociedad que está acostumbrada a un tipo de comunicador que piensa en sí mismo y que no piensa en un futuro eterno. Así que era una maravillosa experiencia poder trabajar en ese sentido. Poco a poco, la escuela comenzaba a formar sus primeros comunicadores para esta vida y para la eternidad. A medida que la escuela crecía, también crecía la exigencia. Nuevas normas, estándares más altos y la necesidad de demostrar calidad ponían a prueba la capacidad de gestión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Yo asumí la dirección de escuela en el año 2010 y fue una etapa de muchos desafíos. Se dio el licenciamiento, la acreditación. Entonces se establecieron nuevos criterios y nuevos estándares en la gestión universitaria. Entonces eso hizo que nosotros asumiéramos grandes responsabilidades, desafíos, pero con la ayuda de Dios supimos salir adelante en la propuesta académica que tenía la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Pero había otro reto. ¿Cómo lograr que la escuela no solo cumpla estándares, sino que también construya identidad y deje huella dentro de la comunidad universitaria? Los docentes dieron un paso adelante y lideraron el ECO, una revista institucional que se distribuía al finalizar del año y que permitió difundir los logros, proyectos y experiencias, conectando a estudiantes, egresados y a toda la comunidad universitaria mediante la presentación de las actividades más destacadas desarrolladas en la institución. Y un proyecto muy particular que yo le agradezco a Dios fue el proyecto del programa audiovisual Magazine UPU. Fue una propuesta muy grande, tuvimos que pasar varios filtros, finalmente se lanzaron los primeros episodios. Era un magazine con un formato muy dinámico, didáctico, de entretenimiento, con secciones de ciencia, de cultura, turismo, de arte, etc. Y fue un programa muy interesante, muy bonito. En 2011, la escuela alcanzó un logro significativo. Helen Chávez, una de las estudiantes de la primera promoción, se convirtió en la primera egresada en sustentar una tesis dentro de la carrera y de la escuela. Entonces me sentí muy orgullosa de ese logro, me sentí muy feliz. Vi a los profesores también que me acompañaron en ese momento muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos también de alguna manera de su labor, porque estaba justamente, ¿no?, dejando esta huellita, estaba tratando de dejar una semillita para que
posteriores estudiantes o egresados también continuaran con el mismo camino, ¿no? Y es así que sustenté la primera tesis de la Escuela de Comunicaciones. Aquel logro no solo marcó a la escuela, sino que impulsó nuevas iniciativas que llevaron a sus docentes y egresados a escenarios más amplios. En el 2014 lanzamos el primer Congreso Nacional de Comunicadores Adventistas y lo hicimos en alianza con la División Sudamericana. Previo a eso me invitaron a un congreso denominado GAIN 2014 que se desarrolló en Brasil y bueno, allí logramos establecer la alianza y decidimos hacer también el GAIN 2014 en Perú, en la Universidad Peruana Unión. Tuvimos más de 500 participantes, líderes de la comunicación, invitados internacionales, nacionales. Hicimos por 3 días conferencias magistrales, ponencias en aulas, talleres y fue una experiencia muy grata. Aquel congreso logró proyectar a la escuela hacia toda Sudamérica, fortaleciendo su carácter misionero y su papel como referente educativo. En 2016, la escuela volvió a hacer historia al reunir a casi 1000 comunicadores en el Congreso Nacional de Comunicadores Adventistas GAIN. Fueron 3 días, invitados nacionales, internacionales y líderes de la división sudamericana. Aquel encuentro recordó que comunicar no es solo informar, sino llevar un mensaje que transforme vidas. Más adelante también se hizo el relanzamiento del primer periódico oficial de la UPU, denominado Mural Unión, dirigido periodísticamente por la magíster Nidia Montalvo y sus estudiantes en el curso de redacción científica. Mientras la escuela continuaba creciendo en eventos, proyectos y publicaciones, el mundo de la comunicación también evolucionaba rápidamente. Las reglas del juego estaban cambiando. Nunca pensé que se iba a producir una revolución de las comunicaciones tan fuerte como la que ha habido hace 20 años. Hay miles de estudiantes de ciencias de la comunicación en todo el país y fuera del país, por supuesto. Esto es tremendo. Uno, lo tienen ustedes más difícil que yo. La competencia ahora es muchísimo mayor. Fue así como se pensó en un nuevo proyecto para fortalecer la preparación de los futuros comunicadores. Miramos y nos dimos cuenta que el laboratorio, el set de televisión, ya quedaba chico. Entonces conversamos y decidimos empezar las gestiones para buscar un espacio más adecuado, un espacio donde nos permita a estos jóvenes y también a los docentes desarrollarnos de una mejor forma. Quien estuvo en la dirección en ese tiempo en el laboratorio de comunicaciones estuvo el profesor José Cabrera y nos reúne, ¿no?, al equipo. Yo también estuve como jefe de laboratorio en esos años, docente también. El profesor Julián también ya conocí un poco de la parte de los laboratorios. Entonces nos reunimos para plasmar una idea, ¿no? Cómo hacer un laboratorio de ciencias de la comunicación. La administración propuso 2 lugares, la azotea de la biblioteca o el pabellón E. Parecía que el destino del nuevo laboratorio ya estaba decidido, hasta que una llamada cambió el rumbo. Yo recuerdo que una mañana me llama el gerente financiero de la universidad, el gerente Nilton Acuña, estoy hablando del 2016, y me dice, José, ¿puedes venir a mi oficina? Y yo me extrañé, ¿no? Digo, bueno, claro, digo, porque estábamos en ese trabajo, ¿no?, de las conversaciones, de observar el espacio, el ver el tema de los planos, el aspecto técnico. Y me dijo, tengo algo que decirte. Entonces yo fui y recuerdo que entré a su oficina, estábamos con el equipo de comunicadores y él nos dice, bueno, tengo una noticia importante para ustedes. ¿Qué será? Sacó el plano de la universidad, ¿no? La administración tiene un plano general de todo el campus de la UPU y nos dijo, hemos estado evaluando
el caso del laboratorio, del set de televisión, y hemos encontrado un espacio para ustedes. Esa llamada transformó el curso de los acontecimientos. El nuevo edificio del laboratorio dejaba de ser un sueño para convertirse en un proyecto real. En este lugar se marcaron 400 metros cuadrados y nos indicaron aquí va a ser el laboratorio de ciencia de la comunicación. El 2017 se vivió un hecho importante en la historia de la escuela, porque en este año se colocó la primera piedra del nuevo laboratorio, en la que participaron docentes, estudiantes y administrativos de la facultad. Oramos, alabamos a Dios y luego, para el aniversario de la universidad de ese mismo año, se inauguró el primer piso. La alegría de poner la primera piedra era una emoción tan grande. Dijimos, ahora sí, nos abrazamos, profesor Nick, disfrutamos de ese momento, porque se estaba iniciando una etapa de más de 10 años tener un nuevo laboratorio y que sea con lo último de los espacios. La primera inauguración del laboratorio se realizó habilitando solo una parte del proyecto, presentándose con 4 niveles. En julio del 2019, el profesor Nick Brañez asumió la dirección y continuó la iniciativa, ampliando la zona inferior del laboratorio hasta alcanzar 5 niveles, consolidando así la infraestructura para las prácticas estudiantiles. Teníamos en mente cómo hacer un set, teníamos en mente cosas que habíamos visto, cómo hacer un estudio de radio. Todo estaba en nuestra mente, pero el mayor reto era transmitir todo nuestro conocimiento o toda la idea a quienes van a plasmar esto en un plato. Me acuerdo que el profesor Julián, que también apoyaba mucho, o sea, en estas áreas de laboratorio, en la radio, y ahí nos pusimos en algún momento a dibujar, ¿no? A agarrar algunas hojas y dibujar cómo haríamos la distribución del Arumanti, por ejemplo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué vamos a hacer? Queríamos que esto sea lo más similar a lo que el estudiante va a encontrar cuando egrese de este lugar, cuando sea profesional y trabaje en algún canal de televisión, puede encontrar algo similar. Eso era el objetivo. Por mi parte, tuve la oportunidad de visitar universidades que ya tenían estudios de televisión. Visité canales de televisión para poder ver cómo eran sus estudios de televisión, y todo lo que se pudo ver ahí fue lo que traté de plasmar a los que iban a diseñar. Todo esto sirvió para construir, paso a paso, el laboratorio que los estudiantes tanto esperaban. Fue un trabajo arduo. 2019, nos agarró la pandemia, 2020, y finalmente el 2023 se inaugura ya el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación, ya el laboratorio prácticamente terminado. Se hace la inauguración en el año 2023, así que durante todo el 2024 ya se utilizó, 2023 está en finales de 2023, todo el 2024 y ahora el 2025. El laboratorio de comunicaciones ya fue ese sueño que tanto se quería, fue una realidad para los estudiantes. Mejores que varios canales de televisión, les diré. Me ha tocado pisar estudios de televisión de otros medios cuando empezaba y la verdad que al poco espacio le daba mucha utilidad. Pero al tener más espacio, anchura y también en altura, es totalmente funcional para que ustedes se puedan desarrollar y puedan hacer múltiples programas, porque veo que hasta pueden meter camiones, autos, en fin, hasta programas concursos se pueden hacer cuando las dimensiones son las correctas. Ese sueño que tanto se quería fue una realidad para los estudiantes. Una de las cosas y mis objetivos, por ejemplo, una de las mayores cosas que tenía en mente era lograr construir o lograr hacer para mis estudiantes algo que me hubiera gustado tener, ¿no? Y ahora ya tenemos el lugar, estamos funcionando y vamos a seguir creciendo con la ayuda de Dios ahora en la segunda etapa, que es el equipamiento. Ya está construido, ya tenemos el lugar y ahora vamos por el equipamiento, ¿no? Que este lugar pueda tener los equipos necesarios para que los estudiantes sigan aprendiendo esta hermosa carrera de Ciencias de la Comunicación. Más de 20 años después, aquel proyecto que comenzó con una sola carrera
se ha transformado en una escuela sólida, ofreciendo diversas oportunidades para formar a las nuevas generaciones de comunicadores unionistas. La Escuela de Ciencias de la Comunicación para mí significa bendición. Mi carrera es parte de mi vida, es mi historia. Génesis de un profesional. Es los resultados de un comunicador. Sacrificio, entrega y unidad. De todo lo que aprendieron aquí en esta casa de estudios, recuerden que sus frases conmoverán al mundo y su trabajo también. Pero Dios nos trajo con un propósito, y ese propósito es cumplir una misión. A través de nuestras habilidades, capacidades, de nuestra profesión, debemos cumplir con esa misión, de que todo lo que hagamos, todos los proyectos, el trabajo que vamos a desempeñar, siempre hacerlo para la gloria de Dios. No se duerman, no se dejen seducir por lo que significa informaciones que salen en redes sociales, manifiestamente falsas, equivocadas. Tienen que chequear lo que dicen. Esto no es un vacilón, esto es un trabajo. No se queden con lo que conocen, con lo que saben, porque la tecnología va cambiando. Hay que adaptarnos. Creo que es una gran oportunidad, es una gran bendición venir a estudiar Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Peruana Unión.